Nada que ver, y el poder disfrutar hoy de toda nuestra gente aquí en Pamplona no tiene precio. Bueno, la verdad es que Osasuna ha sacado tal ventaja a los perseguidores que incluso puede parecer un ascenso sencillo. Los que lo habéis vivido desde dentro me la vas a negar, claro, la mayor. Para nada. Creo que lo que hemos hecho este año es muy difícil de conseguir. No sé si se volverá a ver otro año parecido en el que aún hemos perdido en casa, muchas victorias seguidas. Creo que es impresionante lo que ha hecho este grupo y la verdad que ha sido muy difícil. ¿Ahora mismo os planteáis terminar la liga primeros, ser líderes de segunda división y ganar ese campeonato de segunda? Hombre, sin ninguna duda ese es nuestro objetivo, no solo el ascenso, que ya lo tenemos, sino el quedar primeros, ¿no? Que al final eso sería poner el broche a un año muy bonito. Bueno, vais a la Plaza del Castillo, eso seguro. Por si alguien se lo está pensando, ¿hay que ir a la Plaza del Castillo ahora sí o sí? No sé, dímelo tú, creo que... Yo creo que hay que ir. Sí, la verdad que sí, yo creo que ya toda la gente nos está esperando por allí y la verdad que tenemos muchas ganas de celebrarlo con toda la afición, que es la que nos ha estado apoyando durante todo el año y este ascenso va por ellos. ¿Va a ser difícil mantener la comunión equipo-afición el año que viene en primera con la dificultad que ello implica en cada uno de los partidos? Bueno, hay que ser conscientes de que segunda no es primera y que así como este año hemos llevado la batuta nosotros, el año que viene sabemos que eso no va a ser así. Somos un equipo humilde que va a pelear por el objetivo como siempre, pero sabiendo y siendo conscientes de que primera es muy complicado. Pues gracias, David, lo dicho, enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias. Pues nada, ahí teníamos otro de los protagonistas, uno de los defensas titulares de Osasuna, David García, que nos atendía y ya con ganas también de ir a la Plaza del Castillo. Se reprimen un poquito, pero yo creo que están haciendo pequeños llamamientos para que vaya la gente y lo disfruten todos juntos, a pesar de las horas y de que mañana es día laborable. Tú avísales, Fermín, que ya hay muchísima gente en la Plaza del Castillo esperando a los jugadores para celebrar juntos el ascenso. Pues ahora se lo iré comentando y así se animan todavía más. Perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer es ahora una brevísima pausa, apenas 2 minutos, ¿vale? Porque